Hola a todos, soy Fer. Sean bienvenidos al canal Transvaloración del Pensamiento. ¿Quién es Zaratustra? Esta es una cuestión que considero pertinente al momento de navegar entre los mares de la filosofía nietzscheana. La obra titulada Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, es digna no solo de estar escrita, sino también de estar hablada, ya que Nietzsche no solo se limitó a escribir, sino que el filósofo le dio voz a su obra. Así pues, el alemán hizo por medio de la escritura hablar a Zaratustra, pues este se presentó como alguien parlanchín, es decir, como un protagonista que no para de hablar, como alguien que habla por medio de la escritura, como alguien que posee la palabra y no solo es un escrito, pues se habla a sí mismo, le habla a sus símbolos, a sus animales, a la tierra y también habla con otros. Y además no habla como comúnmente se habla, ya que habla con un lenguaje nuevo. Habla como si de recitar una poesía se tratara. A veces la manera en la que Zaratustra suele comunicarse resulta confusa. Esto pues es en su mayoría simbólica, metafórica. Pero cabe decir que eso lo hace muy valioso, pues abre una apertura para que lo que dice sea desencriptado, develado, para que sea interpretado. Cabe decir que Nietzsche es considerado como un filósofo del cuerpo, pues parte de Zaratustra como creación vino de un vínculo entre estados fisiológicos y pensamiento. Esto debido a la inspiración producida por la vida dolosa que el filósofo vivió. De ese modo, Nietzsche considera que el cuerpo puede invitar a pensar en que la vida debe afirmarse a sí misma a través del cuerpo mismo, indicando que es posible afirmar la vida pese a la carencia de que tenga un fin último. Afirmar la vida a pesar de tanto sufrimiento que pueda haber en ella. Nietzsche cuenta que su primera inspiración por el personaje vino en una época de enfermedad, de lluvia, de frío y al mismo tiempo de calma. Relata que a pesar de que su personaje nació en circunstancias hostiles, este no refleja del todo las circunstancias de su creación. O quizás sí, pero no de una manera desfavorable, pues Nietzsche ve como su espejo a Zaratustra, pues en él ve reflejado lo más sensible y profundo de sí mismo. De ahí que Nietzsche en una ocasión escribió a uno de sus amigos llamado Peter Gast, que al escribir la obra de Así habló Zaratustra perdió un enorme peso de encima y que por eso mismo sería posiblemente clasificado como el mayor loco en Alemania próximamente. Cabe decir que dentro de la estructura de la obra pueden encontrarse recursos retóricos referentes a un estilo de escritura bíblico y platónico. Por un lado, pareciera que Nietzsche encarna en el Zaratustra a un nuevo profeta, pero en vez de eso, hace emerger de sí un antiprofeta, pues el Zaratustra no tiene pretensión de limitarse a ser profeta, sino de ser un puente del hombre hacia una nueva manera de concebir la vida, por medio de enseñanzas como la del superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder. Esto, entre otras cosas. Si Zaratustra utiliza un lenguaje enigmático o confuso, es porque alude a la manera en que Jesús predicaba a sus discípulos, es decir, a modo de parábolas que nunca explicaba. Por otro lado, el estilo platónico se muestra cuando Zaratustra intenta dialogar. No obstante, suspende el diálogo cuando se da cuenta que el pueblo no permite que fluya este mismo diálogo. Descubre así que se encuentra hablándose todavía a sí mismo, debido a que nadie lo escucha. Pero no por ello
renuncia a ser un puente para la humanidad, porque él, como lo dice constantemente, ama a los hombres y quiere llevarles a ellos el mejor regalo de su sabiduría. Por otro lado, indica Nietzsche que la inspiración del camino que decidió otorgarle a Zaratustra apareció como un rayo, y que su iluminación por el personaje no siempre se daba en condiciones deplorables, dolosas y tranquilas, pues también Zaratustra aparecía en ocasiones retumbantes y ruidosas. En un segundo invierno que vivió Nietzsche, mientras preparaba su obra, cuenta que encontró una inspiración en un lugar que fue inolvidable para él. Un territorio boscoso que hacía fluir la fuerza creadora y también la agilidad, pues por esos rumbos él sentía energía para caminar y seguir su camino entre el bosque. Un lugar donde se podían apreciar las águilas, uno de los animales que sería adoptado por Zaratustra dentro de la obra nietzscheana. Para Zaratustra, el águila representa un símbolo del orgullo y la serpiente el símbolo de la inteligencia. En ese terreno de inspiración, la danza se apoderó del espíritu de Nietzsche, sacralizó la tierra. Ahí donde el abatimiento parecía emigrar lejos de los montes. Un lugar donde la risa y el cansancio no se contradecían. Como se ha insinuado, el Zaratustra de Nietzsche refleja su espíritu poético. Además, es un personaje que se presta a gran variedad de interpretaciones, y eso lo hace fascinante. Zaratustra es también un enigma que hay que resolver, que hay que develar, un símbolo que hay que descifrar. A veces, en su camino, Zaratustra sigue su rumbo y habla consigo mismo, algo que se nos ha enseñado a olvidar a nosotros. Esto es, a hablar con nosotros mismos, para así conocernos mejor. Nietzsche, por medio de Zaratustra, con su espíritu poético y profundo, alienta a otros a seguirse a sí mismos e intenta regalar aquello que ya nadie posee: el control de sí por medio del pensar, por medio del interiorizarse, el control de sí por medio del poetizar. Por un lado, parece fácil pensar que Zaratustra es en esencia enigma por la inmediatez y la representación de lo misterioso. Sin embargo, no debe reducirse solo a ello, ya que siempre en él hay algo nuevo que descubrir. Zaratustra te invita a pensar junto con él, a considerar experiencias con sus hazañas, pero no solo experiencias del propio Zaratustra, sino que invita a que el lector, el espectador, se apropie de las experiencias de Zaratustra y las haga suyas, resignificándolas. Es decir, interpretando sus hazañas. En ese sentido, la enseñanza de Zaratustra nos dice que más que descifrar un enigma, hay que hacerlo nuestro. Pero, ¿de qué modo hacer nuestro un enigma, un símbolo? Pues interpretándolo. Esta intención viene advertida en el prólogo, cuando Zaratustra dice que quiere que los hombres lo sigan. Él se refiere a que lo sigan en este nuevo lenguaje por medio de símbolos y enigmas, para que así ellos aprendan a seguirse a sí mismos. Es decir, que de ese modo ellos se vuelvan descifradores de signos y enigmas. Como se mencionó anteriormente, Zaratustra enseña cuestiones valiosas que antes no se habían tratado, y en ocasiones sus enseñanzas fracasan.
pues comete el error de hablarles a todos en el pueblo y al mismo tiempo de no hablarle a nadie, ya que nadie lo escucha. En esa medida, sus discursos a veces son para todos y para nadie. En sus discursos, además, invita a no despreciar la tierra, ni tampoco a tener algún miedo a perder la vida, menos temer a lo que hay en ella, dolor, riesgo, sino que invita a recuperar la fuerza, sabiendo apreciar al cuerpo, a recuperar el valor que se ha perdido de él. Zaratustra sabe lo que pocos saben hacer: gozar de su soledad. Sabe hablar, sabe gritar, sabe escuchar. Sin embargo, no sabe cómo hacer que lo escuchen. Zaratustra no quiere hacer un rebaño, sino incitar a que todos se aparten de los rebaños y también de él. Que no sean guiados, sino que sean guías de sí mismos, guías de su espíritu. A lo sumo, el Zaratustra es una arriesgada tentativa de crear un nuevo lenguaje liberador para afirmar la vida, ya que Zaratustra habla en un lenguaje simbólico que se debe interpretar, y no meramente en un lenguaje normativo que haya que obedecer, ni que tenga la pretensión de dominar. Zaratustra propone el arte de una nueva manera de hablar por medio de la palabra. En consecuencia, es un personaje capaz de hacer las cosas símbolos y luego gritarlas en formas poéticas que, una vez salidas de sus labios, deben ser tomadas para interpretarse, para descifrarse, para apropiarse de ellas. Zaratustra también es un descender y un ascender, pues baja a lo más hondo a crear puentes y sube a lo más alto para después saber qué compartir. Es un espíritu afirmativo que agita a otros espíritus. Zaratustra así danza y es capaz de hacer danzar a otros. Antes de Zaratustra no había un agitador de espíritus. En palabras de Nietzsche, Zaratustra es un danzarín. Y danzar por la vida significa aceptar el cambio, el desorden, el movimiento constante y seguir con él. Y afirmar que eso será la compañía de la vida.